Hola a todos y a todas, muy buenas, ¿qué tal? Espero unos segunditos a que terminéis de conectaros y empezamos. Vale, pues si os parece vamos a ir comenzando. Veo que vais conectando. Bueno, voy a ir haciendo una pequeña presentación. Mientras tanto, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla que vamos a estar dando hoy sobre el curso intensivo del PIR. Mi nombre es Cristina Felipe, yo soy psicóloga clínica. Hace unos añitos estaba donde estáis vosotros, pues dudando si esto del PIR era lo mío, si era una vía que me interesaba, cuáles eran pues las características que tenía que podían llamarme la atención. Y a mí me hubiera encantado en su momento pues tener una charla explicativa sobre cuáles son pues los beneficios que tiene el PIR, que me lo contaran de primera mano, ¿no? Porque bueno, yo os iré contando desde lo que es el principio de la preparación PIR, una vez que sacamos plaza, en qué consiste la formación PIR y una vez que ya terminamos la residencia, cuál sería nuestras funciones y nuestro trabajo como psicólogos clínicos. Y os lo cuento, pues bueno, de primera mano, ya os digo que hace unos años estaba pensando en matricularme, mi academia fue a APIR y además mi primer curso fue también el intensivo, entonces la idea pues es contaros un poquito sobre todo esto y me gustaría también reservar al final unos minutillos para las dudas, que cualquier cosa que se os quede durante la charla, pues que sepáis que al final vamos a dejar un ratito para preguntas y cuestiones que queden pendientes. La idea es que podáis salir de esta charla pues con todas las dudas pendientes y animados pues a empezar con esto del PIR, que bueno, ahora os iré contando, pero estoy segura de que os va a llamar mucho la atención todo lo que os voy a comentar, ¿vale? Voy a compartir pantalla y deciros que al final de la charla haremos un sorteo con una beca, luego os cuento más exactamente, pero va a ser, bueno, al final de la charla, entonces os animo a quedaros hasta el final, ¿vale? Para, si os toca, pues poder compartirlo aquí en vivo y en directo, ¿vale? Venga, pues aquí os comparto la pantalla porque tengo una diapo preparada, a ver, aquí está, sobre lo que decíamos, ¿vale? El curso PIR intensivo. Bueno, lo primero sería preguntarnos, ¿no? ¿La preparación PIR es para mí? Claro, esto habría que preguntarse dos cosas. Primero, ¿a qué nos referimos con PIR? Y después, si efectivamente todas las características que conforman lo que es la preparación PIR se adaptan y se ajustan a vuestros intereses, a vuestras necesidades y a, bueno, los intereses que tenéis sobre todo de cara al futuro laboral. Em, Cuando hablamos de PIR, es importante esto, porque sé que luego te genera muchas dudas y quiero que quede del todo claro. Una cosa es el PIR como el examen PIR y otra cosa diferente es el PIR como la formación PIR. El examen PIR va a ser la prueba de acceso que vamos a hacer para poder completar la formación PIR, que sería la formación del psicólogo interno residente. Y una vez que ya superamos ese examen y tenemos nuestra plaza PIR, nuestra plaza de formación como PIRES, estamos durante 4 años trabajando en el Sistema Nacional de Salud, en la red de salud mental, formándonos y especializándonos en psicología clínica. Una vez que ya estos 4 años de formación los hemos terminado, obtenemos el título de especialista en psicología clínica. Esta primera ventanita que dice quiero ser psicólogo especialista en psicología clínica, puede que a lo mejor no os suene mucho, ¿no? Digáis, vale, pero exactamente qué quiere decir esto, porque especialista tampoco entendemos muy bien cuando estamos en un entorno fuera de la parte sanitaria, cuesta un poquito de entender. Os voy a hacer una similitud que da ejemplo, ¿no? Que serían los médicos. No sé si tenéis en vuestro entorno, seguramente sí, conocidos que están estudiando medicina, que han terminado medicina y una vez que terminan tienen que hacer, prepararse el examen MIR para poder acceder a una plaza de formación en alguna especialidad, ¿no? Por ejemplo, la que estaría en salud mental pues sería psiquiatría. Pues
para nosotros es exactamente lo mismo, la única diferencia es que de psicólogo actualmente solamente contamos con la especialidad de psicología clínica. Se está barajando la posibilidad de que se pueda ofertar la psicología clínica infantil y también la de atención primaria o neuropsicología, pero de momento con la que contamos es con psicología clínica, ¿vale? Em, la categoría en la que nosotros vamos a estar una vez que ya seamos psicólogos clínicos va a ser facultativos especialistas de área. Eso quiere decir que nuestra competencia va a ser exactamente la misma que la de un médico, que es lo que se llama la categoría A1. Con esta formación y con estas competencias, lo que vamos a poder hacer es valorar pacientes, diagnosticar, tratar, ingresar, dar altas, ¿vale? Tanto en la población adulta como en la población infanto-juvenil. Esto también va a permitir que podamos trabajar tanto en la pública como en la privada. De hecho, la única manera de poder trabajar actualmente en el sector público, en un hospital público, sería mediante la formación PIR, ¿vale? Una vez que tú ya sacas la plaza y haces la formación, ya tendrías digamos, la formación requerida para poder optar a una de las plazas en hospitales públicos, poder puntuar en bolsa y poder en un futuro pues tener tu plaza fija en un hospital. Si lo quieres compaginar con el trabajo en la privada, perfecto, porque te habilita para las dos cosas. Importante, porque ahora os contaré bien en qué consiste la prueba de acceso para el PIR, ¿vale? Pero sí que quiero que sepáis, bueno, antes de saber en qué consiste el examen, en qué consisten estos 4 años de formación a los que nosotros optamos. Aquí os lo pone, ¿no? Quiero tener 4 años de formación remunerada. Bueno, esto es un punto bastante importante porque normalmente todas las formaciones que nosotros hacemos durante nuestra vida, pues cuestan dinero, ¿no? Eh, bueno, a no ser que durante la universidad hayáis estado becados o tengáis la opción de recibir alguna beca por alguna formación posgrado, generalmente cuesta dinero, ¿no? Y aparte las becas tampoco suelen ser completas. Entonces, bueno, el PIR no solo tiene la parte de de que es una formación más larga de lo que habitualmente se conoce como las formaciones posgrado, porque normalmente, ¿qué opciones existen? Pues el máster, cursos de expertos, que suelen ser 1, 2 años. El PIR, pues se lleva la palma, ¿no? Son 4 años y además es una formación teórico-práctica, eminentemente práctica. Vosotros vais a estar durante estos 4 años, de lunes a viernes, trabajando en una consulta. Ahora os contaré de qué manera vamos trabajando, dónde lo vamos a hacer y durante cuánto tiempo, pero que sepáis que durante estos 4 años vais a estar con un contrato en un hospital público, trabajando de lunes a viernes por la mañana. Tendréis normalmente un día a la semana de formación teórica y luego por las tardes podréis hacer lo que se llaman tardes de atención continuada o guardias, que se pagan aparte. Perdón. Vale. Además, durante estos 4 años, como os decía, vais a tener la posibilidad de hacer la residencia, lo que es la formación PIR, ¿no? Psicólogo interno residente, esa residencia en ese hospital. Pero hay unos meses donde vais a poder pedir una rotación externa, ya sea, perdóname, ya sea o dentro de España o en el extranjero, en Europa o incluso fuera. Yo tengo compañeros que han estado haciendo unos meses de rotación externa, pues, donde os digo, pues en Londres, también en Australia. Tengo una compañera que ha estado también en Nueva York. Pero bueno, esto para los que seáis mente inquieta y queráis recorrer un poquito de mundo, ¿no? Para los que seáis más de estar cerquita de casa, pues también podéis hacer la rotación externa en cualquier ciudad de España. Yo, por ejemplo, hice la mía en Gran Canaria. Mientras tanto, yo seguía haciendo mi residencia en Sevilla, ¿vale? Digamos que tú tienes tu hospital asignado, vas a estar trabajando allí, pero durante unos meses puedes hacer formaciones fuera de tu hospital. ¿Esto qué te permite? Pues conocer tanto cómo se trabaja en tu hospital, como también de qué manera se organizan y trabajan otros hospitales para que cuando terminéis estos 4 años de residencia estéis más que capacitados para poder adaptaros a cualquier hospital o cualquier sitio al que queráis trabajar, ¿vale? Ya os digo y os adelanto que es verdad que esta plaza que vais a sacar como PIRES no es para siempre, es una plaza que dura 4 años, pero normalmente una vez que termináis, ahora os contaré el porqué, hay trabajo para todo, ¿vale? No hay pires en paro. Si conocéis algún pire en paro es porque de alguna manera lo ha decidido, porque no le sale la plaza en el hospital exacto en el que quiere, o porque durante unos meses prefiere dedicarse a la formación del doctorado, o porque está optando por empezar en la privada.
Puede haber muchos motivos, pero porque no haya trabajo no es el motivo, ¿vale? ¿Esto qué os va a asegurar? Pues una estabilidad económica y profesional. Estabilidad económica y profesional durante estos 4 años de residencia, porque vais a tener vuestro sueldo y aparte vais a tener trabajo, esto está clarísimo. Y una vez que terminéis estos 4 años, pues van saliendo contratos para que continuéis con este trabajo, ¿vale? Es verdad que la formación de residente, la remuneración es más pequeña que cuando ya terminamos y somos psicólogos clínicos, pero también está muy bien el sueldo de PIB, ¿vale? Ahora después os voy a contar un poquito más sobre esto. Y luego la posibilidad de rotar por diferentes dispositivos. ¿Rotar qué quiere decir? Pues durante un tiempo trabajar en unidades concretas de salud mental. En los hospitales, bueno, esto para los que seáis usuarios de atención sanitaria, que vais a ser pues prácticamente todo, conoceréis que hay 3 niveles de atención sanitaria. El primero sería atención primaria, que es donde está el médico de cabecera, donde vais la primera vez que sucede algún problema médico, patologías leves, medias. Cuando ya el médico de cabecera considera que el problema que tienes tiene que ver con un especialista, pues te deriva a un segundo nivel de atención. En estos segundos niveles es donde aparece salud mental, ¿vale? Lo que se llaman los equipos de salud mental, unidades de salud mental comunitaria, unidades de salud mental. Lo vais a ver escrito como normalmente USM, USMC, bueno, según el hospital, pero bueno, que sepáis que son equipos de atención de salud mental que están formados por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermería de salud mental, trabajador social y auxiliares y administrativos. Este segundo nivel de atención lo que se encarga es de atender pues, patologías de gravedad moderada, sí, leve moderada, ¿vale? Ya dependiendo del hospital, pues los criterios clínicos de derivación son diferentes, pero más o menos leve moderada. Cuando ya vemos un problema de salud mental que ya causa una interferencia grave en la vida del paciente, pues se deriva a un dispositivo de tercer nivel. ¿Vale? Pues dispositivos del tercer nivel son unidades que ofrecen una atención mucho más continuada, frecuente y, digamos, intensiva a estos usuarios, ¿vale? A estos pacientes. Ejemplos de unidades de tercer nivel, pues hospitales de día, unidades de rehabilitación, comunidades terapéuticas. Dependiendo del diagnóstico de la interferencia y también otro tipo de condicionantes, como pueden ser el soporte familiar, los condicionantes sociales, la conciencia de enfermedad que tenga la persona, a nivel cognitivo la afectación que existe, a nivel funcional. Bueno, todo esto se valora y en función también de la edad, de la evolución del cuadro, en fin. Hay como varios criterios en los que ya se va pues, dirigiendo al paciente a uno de estos dispositivos. También existen otras unidades como son pues, las unidades de hospitalización aguda, que es donde ingresa el paciente cuando, digamos, está en momento de desestabilización clínica, ¿vale? Cuando está descompensado a nivel psicopatológico. Estos ingresos hospitalarios pues, suelen ser breves. Es verdad que hay muchas unidades en España en las que en la unidad de hospitalización solamente hay psiquiatras, no hay psicólogos clínicos, pero afortunadamente cada vez hay más unidades que cuentan con psicólogos clínicos y nosotros, por supuesto, rotamos por estas unidades. ¿Vale? Otro ejemplo, pues interconsulta y enlace, que consiste en dentro del hospital pacientes que están ingresados por algún tipo de patología médica orgánica y desarrollan algún problema de salud mental que tiene que ser atendido, pues nosotros vamos como interconsulta, ¿vale? A pie de cama vamos a valorar al paciente. Una vez que el paciente sale de alta del hospital, pues nosotros servimos de enlace para que esta persona, si lo precisa y necesita una continuidad y un seguimiento por parte de salud mental, pues hagamos de enlace para que continúe yendo a esa unidad de salud mental, ¿vale? Esto es un poco para que veáis pues, la importancia que tiene, una vez que sacamos la plaza PIR, el conocer cómo funciona la red de salud mental, que vamos a estar inmersos desde el principio durante 4 años, que es mucho tiempo. Vamos a estar viendo consultas, siendo nosotros activamente los que hacemos estas consultas. Vamos a ver entrevistas individuales, familiares, sociales. Vamos a atender tanto, ya os digo, a menores como a adultos, unidades familiares. También vamos a hacer coordinaciones con colegios, con servicios sociales, ¿vale? Es una formación muy completa y además por la que no tenéis que pagar, todo lo contrario, os dan un sueldo. ¿Vale? Por adelantaros un poquito, el sueldo de PIR suele rondar los 1.100 euros el primer año, va aumentando a medida que vamos sumando años, hasta el último año que se cobra unos 1.300, 400 euros de base. A eso hay que sumarle pues las tardes de atención continuada que hagamos o las guardias. El final del sueldo, pues, dependiendo mucho del hospital, pero puede rondar entre los 1.800 2.200 euros más o menos. Cuando somos psicólogos clínicos, pues
el sueldo es bastante más alto, unos 3.000 euros, cosas así, ¿vale? Ya sueldo de facultativo, además de si se hacen tareas de atención continuada, que eso se cobraría aparte. ¿Vale? Que sé que esto es algo que genera bastante interés, como es lógico. Sobre todo, pues bueno, porque si sabéis que durante un tiempo, imaginaos, ¿no? Ahora os contaré, pero la Plaza PIR la podéis sacar en cualquier hospital de España. Entonces, si durante esos 4 años tenéis que iros a otra ciudad y, pues como es lógico, queréis independizaros, tenéis que pagar un alquiler o una casa o lo que sea, pues que sepáis que vais a tener esa posibilidad de pagarlo con el propio sueldo, ¿vale? Bien, todo lo que os cuento seguramente os llame la atención, os parezca interesante, se ajuste a lo que a vosotros os interesa una vez que terminéis la carrera. Bien, ¿qué hay que hacer para acceder a una de estas plazas? Pues un examen, es lo que se llama el examen PIR. Es un examen anual que se convoca todos los años, normalmente a finales de enero, y que, bueno, el examen supone una puntuación y junto con los méritos académicos, pues que cuentan un 10%, cuentan poquito, ¿vale? Pero sí que es importante que lo sepáis. En función de esto, pues se os da una puntuación y en función de esta puntuación, pues se adjudica o no se adjudica una de las plazas ofertadas. En el último año, si no recuerdo mal, el número de plazas que se ofertaron fueron 274, es decir, que si sacas una plaza entre el 1 y el 274, pues tienes una plaza PIR. ¿Cuántas personas se presentan? Pues normalmente unas 4.000 personas. ¿4.000 personas son contra las que nosotros competimos? No, porque ya os decimos que el número de personas que se presentan realmente preparadas y competitivas para sacar una plaza es mucho menor, ¿vale? Entre 1.500 o incluso menos. Y que realmente tengan una capacidad y una, digamos, formación que les pueda permitir acceder a una plaza, pues se puede reducir hasta casi la mitad, ¿vale? Así que esto os lo digo por si habéis escuchado eso de que el PIR es imposible, que te tienes que presentar muchísimas veces y que hay mucha gente que se presenta y no saca plaza. Bueno, generalmente las personas que se presentan sacan plaza. Es verdad que la media está en unas 2 o 3 convocatorias, pero estamos viendo en los últimos años que el número de personas que sacan plaza a la primera suele ser más alto. ¿Por qué? Porque se apuntan desde que están en la carrera, ¿vale? Entonces, pues bueno. Si desde que estamos en tercero o cuarto empezamos a estudiar, ya el siguiente año cuando nos presentemos tenemos todo ese bagaje previo y muchas más posibilidades de sabernos las cosas y poder sacar esa plaza, ¿vale? ¿Cómo es el examen? Pues un examen tipo test de 200 preguntas, más 10 de reserva. Es bastante largo, como podéis ver, 4 horas y media de duración y lo máximo que podemos sacar son 600 puntos, ¿vale? Más de 600 puntos, complicado. ¿Cómo se calibra la puntuación? Dependiendo, es un examen, digamos, de norma, ¿vale? En función de la puntuación que saque digamos, el alumno o la alumna que saque la mejor puntuación, pues a partir de ahí se va calibrando el resto, ¿vale? Digamos que no hay una puntuación concreta a partir de la cual se aprueba o se saca plaza, sino que va en función de la puntuación que saquen el resto de opositores. Como os decía, el último año se convocaron un total de 274, no sé si he hecho, me ha bailado un par de plazas ahí. Pero bueno, el Ministerio parece que tiene intención de seguir aumentando las plazas. Aquí os ponemos un gráfico donde se ve claramente pues, que el número de plazas ofertadas se ha duplicado prácticamente en los últimos años. Desde 2016 se han aumentado un total de 146 plazas más, con lo cual esto nos dice que parece, tiene pinta de que cada año van a seguir aumentando y nuestra idea es pues seguir luchando hasta que por fin se convoquen y se oferten el total de plazas que se pueden ofertar, que serían 494. ¿Vale? Nuestra previsión pues es esa, que esto siga aumentando. A medida que van aumentando las plazas, pues también va aumentando la posibilidad de poder sacar una de ellas. En nuestra academia vamos a hablaros de resultados, ¿no? Porque es importante que sepáis, pues que con nuestro método de estudio parece que las cosas funcionan porque cada año hay más personas que sacan plaza con nuestra academia. ¿Significa que somos la mejor academia? Pues eso no lo sé. ¿Significa que somos la academia con más alumnos que sacan plaza? Sin duda, ¿vale?
En los últimos años, pues 840 alumnos de APIR pues, han sacado plaza, el 70% de las plazas que se sacan en el PIR pues, son alumnos nuestros, y bueno, según nuestros cálculos, pues 7 de cada 10 plazas PIR son alumnos nuestros. Entonces, bueno, que sepáis que podéis confiar en nosotros, que el método que os vamos a enseñar y con el que os vamos a acompañar durante toda la preparación funciona y os garantiza que podéis sacar una plaza y que ganéis una competencia suficiente para poder acceder a ella. Os vamos a dejar aquí un vídeo, un testimonio de una alumna que sacó plaza con nosotros del curso intensivo, ¿vale? Para que estáis ahora mismo aquí escuchando todo y conociendo un poquito, para que veáis su experiencia, ¿vale? Cris, si podemos poner otra vez el vídeo, porfi, que no se oye. Ay, no se oye. Vale, No. vale, un momentito. Voy a dejar de compartir un segundo para volver a activar el sonido, ¿vale? No vaya a ser que sea... Vale, perdona, a ver si ahora se escucha. Hola, mi nombre es Cristina Campoy Ahora sí, ahora y sí. este Lo año he único, cursado Vale, la si puedes subir modalidad. un pelín en volumen, perfecto. vale, vale, creo que está a tope. Hola, mi nombre Ahí, es Cristina Campoy y este año he cursado la modalidad online. vale. Hola, mi nombre es Cristina Campoy. Hola, mi nombre es Cristina Campoy y este año he cursado la modalidad online del curso intensivo de APIR y he sacado la plaza número 50 en esta convocatoria. Bueno, cuando me enteré de que era muy posible que hubiera sacado plaza, yo no me lo creía, porque después del examen que tuvimos este año, yo no, ni de broma pensaba que lo iba a conseguir. Y la verdad que yo creo que incluso hasta que me he incorporado al hospital no he llegado a asimilar lo increíble que es esto y lo contenta que estoy, pero el momento en el que yo lo vi por primera vez fue increíble. O sea, fue como que toda la presión que yo había tenido durante tantos meses de repente se fue. El peor momento durante mi preparación para el PIR es difícil de decir porque como son tantos meses, o sea, yo desde el primer día ya sabía que la cosa iba a ser muy dura. Entonces el primer día fue bastante impactante para mí y fue como, madre mía, a partir de aquí sé que todos los días, hasta no sé cuándo, porque no sabes la fecha límite de esto, voy a tener que currármelo un montón. Pero si tuviera que decir un periodo de tiempo en el que lo he pasado peor, yo creo que lo más difícil son los últimos meses, cuando ya tienes ahí el examen, ya has trabajado lo que tenías que trabajar y piensas que ya no puedes hacer más, pero al mismo tiempo tienes que seguir tirando de la cuerda porque es lo que tienes que hacer en ese momento. Y esos meses son bastante duros. Pues ahora que ya tengo mi plaza, sí que me gustaría pues agradecer a todas las personas que han estado ahí para mí, que yo diría que son muchas. Entre ellas, pues destaco a mi madre que siempre me ha apoyado, que ha estado ahí en mis momentos de debilidad, a mi hermana, que en todo momento ha confiado en mí, pero sin presionarme demasiado, porque me conoce lo suficiente como para saber que eso tampoco es bueno. A mi novio, a mis amigas, absolutamente todos han estado ahí al 100% conmigo. Así que bueno, un poco a todo el mundo. Bueno, yo creo que yo no tengo las palabras de consuelo que ellos necesitan porque es una situación muy dura en la que tú te esfuerzas para conseguir algo sobre lo que no tienes control a veces y este examen ha sido muy difícil con muchas preguntas fuera de temario, pero sí que creo que todo el tiempo que tú inviertes en algo es tiempo que se aprovecha y es tiempo que tú tienes adelantado frente a otros, que al final esto es una competición, digamos, aunque suene feo decirlo. Eh, entonces yo diría que el tiempo es muy valioso, especialmente cuando es el tuyo, que miren hacia adelante
y que no tiren la toalla porque sería tirar muchos meses que han estado ahí luchando, que no pierdan la esperanza, que se puede conseguir y que mucho ánimo. Yo diría que el punto fuerte de APIR es que tiene muchos recursos. Creo que ninguno es más o menos bueno, sino que depende de la persona, algunos que le sirven más o menos, incluso dependiendo del día. En mi caso, lo que más me ha ayudado de APIR es que al tener tanta variedad, yo podía elegir cada día en función de lo que yo necesitaba. Había que un día que estaba más cansada, pues me podía ver una clase o las clases que yo quisiera porque tenías todas a tu disposición. Otro día que no me apetecía ponerme a leer y a estudiar, porque muchos días de esos, pues podías hacer preguntas de autoevaluación, a mí eso me ha servido muchísimo, o tarjetitas, flashcards que se llaman en APIR. Y eso es lo importante para mí ha sido el poder contar con tantos recursos que todos los días los podía aprovechar de alguna manera. Y entonces, bueno, eso yo creo que es un punto muy fuerte de esta academia. Sí, yo diría que las actualizaciones que nos ha proporcionado la academia sí que me han ayudado mucho. En este examen me ha ayudado un montón porque muchas preguntas eran sobre esto y al mismo tiempo también cuando te incorporas al hospital necesitas tener esos conocimientos porque son novedades y tú tienes que estar puesto al día, con lo cual sí, me han ayudado en todos los sentidos. Bueno, a mi tutora, que es Lidia, la diré que muchas gracias por estar ahí para nosotros, para mí, pero para todos los tutorizados por ella. Todas las semanas nos mandaba un mensaje de ánimo, a mí me ayudaba un montón cuando tenía preguntas. Ella siempre estaba ahí para respondérmelas al minuto siguiente, literalmente al minuto siguiente ya tenías un email de Lidia diciéndote no te preocupes, esto es así. Al mismo tiempo siempre era como muy directa con lo que tenía que decir, no te daba falsas esperanzas de ningún tipo, era realista, ¿sabes? Pero en ese momento yo es lo que necesitaba saber. Sí, ahora te tienes que esforzar más, ahora le tienes que meter más caña porque es el último mes. Decirte lo contrario sería mentirte y tampoco es lo que yo necesitaba en ese momento. Así que, nada, muchas gracias por las palabras de apoyo y por el toque de realidad que le has dado a todo. Muy bien. Pues aquí tenemos la experiencia de Cristina, ¿no? Como veis, ella está hablando de muchos recursos, herramientas, cuestiones que vamos a ir ahora contando sobre los recursos que se ofrecen precisamente con APIR, porque bueno, la preparación del PIR vais a ver que no es eminentemente únicamente teórica, de estudiar, de saberse muy bien las cosas, sino que al ser un examen tipo test, es necesario que todos los conocimientos los vayamos manejando adecuadamente para poder descartar opciones, para ganar puntos, que va a ser al final nuestro objetivo. Normalmente durante la carrera o en vuestra trayectoria previa a nivel académico, pues lo habitual es estudiar mucho y sacar buena nota porque no sabemos lo que nos están preguntando, ¿no? Pero es verdad que el formato de preguntas PIR tiene una serie de características, digamos, peculiaridades que hacen que con solo estudiar, digamos que no sea suficiente para sacar una plaza, sino que hay que entrenarse mucho en hacer simulacros, en hacer preguntas, también tener un apoyo emocional durante la preparación, en fin, recursos que, bueno, Cristina ha ido adelantando y que ahora mismo yo voy a seguir contando, ¿vale? Muy bien. Ya estábamos comentando lo que yo adelantaba un poquito de cuáles son las unidades por donde vamos a rotar cuando estemos haciendo la formación PIR. Este va a ser un ejemplo de circuito de rotaciones por donde nosotros vamos a ir trabajando. Ya os decía, ¿no? Pues el segundo nivel encontraríamos las unidades de salud mental comunitaria. Normalmente este va a ser como el epicentro de toda la red de salud mental con respecto a los pacientes, ¿no? Como veis, pues aquí se habla de las coordinaciones con primaria, con servicios sociales, con los coles. Bueno, ya os he ido contando un poquito sobre todo esto. Y bueno, sí deciros que yo os he puesto un ejemplo. No tiene por qué ser siempre las mismas unidades, no tiene por qué ser siempre el mismo circuito de rotaciones, pero que sepáis que todos vais a tener conocimiento, formación y competencias en atender, pues, las enfermedades, los problemas y la gravedad que se suele atender en este tipo de unidades. ¿Vale? A ver. Sí. Muy bien, bueno, pues ahora os voy a contar un poco en qué consistiría el método intensivo, ¿no? Porque estamos hablando mucho de lo que es el examen PIR, de lo que sería ya la formación PIR una vez que sacamos la plaza, pero bueno, para poder acceder a una de estas plazas necesitamos llevar un nivel de preparación y un estudio importante. Es verdad que es una preparación que
contar con relativamente poquitas plazas cada año, exigen que la preparación sea alta. ¿Eso quiere decir que es imposible sacar una plaza? Para nada. Eso quiere decir que si vamos bien, digamos, preparados, vamos a poder tener, pues, todas las posibilidades del mundo para sacar una plaza. ¿De qué manera hemos visto que es más posible y que podemos alcanzar mejor esa plaza? Pues mediante los repasos, ¿vale? Es muy importante que durante la preparación vayamos constantemente revisando una y otra vez lo que hemos ido estudiando, porque esa va a ser la manera en la que podamos llegar al examen con más seguridad y con todos los conocimientos bien asentados. El método intensivo a lo que va a ir dirigido es a que en los meses que vosotros empecéis a estudiar, de aquí a enero del año que viene sería, si estáis ahora mismo terminando cuarto de carrera o ya estáis graduados, si os matriculáis ahora, pues empezaríais en el mes de junio lo que se llama la fase de contacto, ¿vale? La primera toma de contacto con el contenido. Esta fase de contacto se va a prolongar hasta la segunda fase, la de consolidación, que empezaría más o menos en agosto, y la fase de agosto-septiembre, ¿vale? Y luego la fase 3, que empezaría en diciembre, son los 2 últimos meses, que se llama la fase de repaso, que va sobre todo dirigida a, pues, con muchas preguntas, ir asentando todo lo que hemos ido aprendiendo durante los meses previos. En estos meses, ¿de qué manera vamos a aseguraros que todo lo que vayáis estudiando y todo lo que vayáis trabajando lo podáis llevar al examen mediante este sistema de repasos? ¿Vale? Es verdad que la primera fase pues consiste más precisamente en conocer un poquito cuáles son todos los manuales, las asignaturas, las clases que se dan son todas muy teóricas, se explica el contenido de manera muy pormenorizada, muy detallada. Digamos que es casi contaros los manuales verbalmente, ¿vale? En las clases. Y ya se empieza pues a poner ejemplos de qué manera han preguntado en el PIR los contenidos que se están trabajando. La fase de consolidación ya pasa de una parte únicamente teórica que veíamos en la fase de contacto a una parte más práctica. Vamos a tener tanto una parte de teoría, porque se van a seguir repasando una y otra vez los conceptos más preguntados en el PIR, pero esto se va a complementar con preguntas que van a ocupar más tiempo que en la fase 1, ¿vale? En las clases. Y luego en la fase 3, pues normalmente las clases, como ya vais a tener las clases de fase 1 y de fase 2 grabadas, pues la fase de repaso va muy orientada a que en las clases se repasen muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas. Porque hemos visto que todo lo que nosotros vamos aprendiendo mediante preguntas muchas veces llega más fresquita al examen. ¿Vale? Además de que haya clases en cada una de estas fases, vais a tener también simulacros, vais a tener tutorías y también vais a poder, digamos, acceder a un montón de aplicaciones, pues aplicación de preguntas, aplicación de flashcards, de la que también hablaba Cristina, que son aplicaciones mediante tarjeta. Todas las clases que se vayan dando en formato online van a quedar todas grabadas. Independientemente de que os matriculéis en un curso presencial o en un curso online, en las dos modalidades vais a tener acceso a la parte telemática. ¿Vale? Y ahora os iré contando un poquito más sobre todas las herramientas, pero que sepáis que, bueno, es un método intensivo porque precisamente se utilizan todos los recursos que hay para que durante estos meses saquéis el máximo provecho y el año que viene saquéis una plaza. Voy a dejaros aquí otro vídeo, ¿vale? Explicativo sobre cuáles son los recursos que tenemos actualmente y, bueno, intentando actualizarnos un poquito y ir en consonancia con todas las herramientas digitales que hay hoy en día, ¿vale? Le damos al play. La inteligencia artificial de APIR, supervisada por nuestros académicos, trabaja para ti, con el respaldo de los mejores socios tecnológicos, Microsoft, Temperos. Hemos creado una plataforma que se adapta a tu forma de estudiar. Sabemos que es lo más rentable para tu preparación. Por eso te marcamos objetivos estratégicos, tanto grupales como individuales, siempre personalizados para ti. Nuestra base de preguntas es totalmente configurable. Filtra por nivel de dificultad, asignatura o tu propio historial de exámenes para reforzar lo que más necesitas. En APIR te acompañamos para que no tropieces 2 veces con la misma piedra. Transforma tus fallos en aciertos. Con solo un vistazo a tu GPS APIR sabrás dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Tú eliges la meta, nosotros te llevamos de la mano. Además, tendrás el calendario más eficiente y una plataforma que pone a tu disposición todos los recursos a la carta. Decide cuándo estudiar, a qué ritmo seguir tus clases o cómo distribuirlas según tu tiempo. Y algo exclusivo de APIR, tu propio chatbot.
Un asistente personalizado, siempre disponible y supervisado por nuestro equipo académico, para garantizarte respuestas fiables en todo momento. Confía en Appear, el aliado que piensa por ti para que tú solo te enfoques en avanzar. Vale, pues como veis, vais a tener disponibles un montón de herramientas para poder aprovecharlas. Ahora os voy a contar bien esto que se ha hablado del chatbot. Bueno, todo esto ahora os cuento detenidamente, ¿vale? Bueno, esta diapo, la que veis, un montón de cuadritos, un montón de dibujos, un montón de palabras, son todos los recursos que vais a tener disponibles con la matriculación en nuestra academia, ¿vale? Como os decía antes, el examen PIR no es un examen al que solo haya que presentarse habiendo estudiado mucho. Es verdad que el estudio es fundamental, tenemos que llevar una muy buena base teórica, pero no es suficiente, ¿vale? Como sabemos que no es suficiente, pues cada año vamos mejorando, vamos incluyendo nuevas herramientas que sabemos que pueden servir y que además son muy valoradas y bien valoradas por los alumnos para que el poder acceder a la plaza sea más asequible y además también sea más dinámico y un poquito más ameno. Porque bueno, el sentarse a estudiarse un libro durante 7 meses en blanco y negro, el libro lleno de palabras, de frases y que sea todo el rato lo mismo es muy monótono. Sin embargo, nosotros ahora os vamos a contar un poquito, os vamos a dejar una planificación de estudios donde vamos a incluir tanto específicamente qué tenéis que estudiaros cada día, cuáles son los temas que tenéis que ver, qué asignatura os va a tocar cada semana. Además, normalmente lo que hacemos es, cada semana se da una asignatura en una clase, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que durante esa semana estudiéis esa misma asignatura para que el aprendizaje y el repaso sea doble, tanto por la parte que estudiéis en casa o en la biblioteca, como lo que luego se repasa en clase. Y aparte, en esa planificación os vamos a incluir, pues ese día podéis ver alguna clase de repaso de alguna parte concreta, hay muchas clases de repaso grabadas, si hay que hacer algún simulacro, si hay que corregir alguno, y también pues, se pueden incluir, pues, hacer preguntas mediante la aplicación, el tema de las flashcards, de las tarjetas, en fin, en el calendario, en la planificación viene todo hecho, porque sabemos que el hecho de planificar y de tener que plantearnos qué tenemos que estudiar ya ocupa tiempo, y no queremos digamos, dediquéis tiempo a cosas que no sean el estudio y la preparación. Así que todo eso os lo vamos a dar, ¿vale? Dicho esto, os cuento uno por uno cuáles son estos recursos, ¿vale? Primero, los manuales. Los manuales van a ser, os he dicho antes, el ejemplo de manual tocho, en blanco y negro, lleno de texto, ¿vale? Pues eso no tiene absolutamente nada que ver con los manuales de API, ¿vale? Los manuales nuestros, pues son manuales a color, con anillas, son finitos, son manejables, ¿vale? No son con típica tapa dura que cuesta mucho transportar, para nada. Son bastante sencillos, son en formato cuaderno y además vienen con un montón de reseñas. Pues cada vez que vamos estudiando, pues hay algo que ha sido preguntado en el examen PIR, te indica exactamente en qué año fue preguntado y en qué pregunta fue, ¿vale? También aparecen pues esquemas, dibujos, reglas mnemotécnicas, que consisten pues en mediante algún truquito aprendernos cosas teóricas utilizando los menores recursos cognitivos que se puedan, ¿no? Y sobre todo lo importante es que estos manuales están actualizados. ¿Actualizados con qué información? Pues con la última que entra en todos los años PIR. Esta última convocatoria, pues iréis viendo, ¿no? A medida que vayáis haciendo exámenes y veáis la tendencia, todos los años, pues en el examen PIR caen preguntas raras, preguntas nuevas, preguntas con contenido que no sabíamos que iban a preguntar. ¿Son preguntas decisivas para sacar plaza? No, porque como son preguntas nuevas con las que no contábamos, pues todo el mundo las suele fallar, ¿vale? Entonces no os asustéis por eso, pero sí es verdad que todas las cosas nuevas que van entrando, pues nosotros automáticamente las cogemos para incluirlas en los manuales y que el año que viene tú te sepas esa pregunta por si se repite. Porque, importante, todos los años se repiten preguntas PIR. Si tú te sabes todas las preguntas PIR de los últimos 10 años, que ahora os voy a contar por qué os vais a saber estas preguntas, vais a tener pues más del 50% del examen hecho, ¿vale? Luego, simulacros. Los simulacros que ofrecemos pues son exámenes, pruebas con el mismo formato del examen PIR. ¿Con qué objetivo? Pues que cuando lleguéis al examen os suene el formato, estéis más que acostumbrados a hacer exámenes tipo PIR, estéis acostumbrados a rendir durante 4 horas y media de examen.
¿vale? Y que ya sepáis, pues, técnicas de estudio, maneras de planificarse durante el simulacro. Si os fijáis, bueno, ponéis más de 30. Ofrecemos casi un simulacro a la semana. Además, al final de año, antes de que llegue el examen, se suelen convocar macrosimulacros para que vayan muchos opositores a hacer el examen y más o menos tú vayas viendo la estimación y cómo va la cosa. El calendario realista, bueno, este calendario es la planificación de la que os hablaba antes. Cuando os matriculéis, se os va a asignar un tutor, ¿vale? Este tutor va a ser normalmente una persona recién examinada, que ha sacado plaza hace poquito y que tiene toda la preparación muy reciente, tanto por la parte académica como por la parte emocional, porque sabemos que es un camino que a veces es complicado. Entonces, lo que queremos es que os sintáis acompañados durante todo el momento. Al principio estáis muy motivadas, estupendo, pues el tutor os va a acompañar en esa motivación, preguntar dudas, daros consejos, recomendaciones de estudio, pero si hay momentos en los que decaemos un poquito y dudamos y nos cuesta seguir adelante, pues está bien contar con el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, pero el tener ahí una figura que ha pasado por la misma situación, que seguramente esos sentimientos que tú tienes también los ha sentido ese tutor o esa tutora, pues alivia porque dices tú, vale, no es que yo vaya mal, sino que esto es parte del proceso, ¿no? Y perfectamente puedo estar hoy mal, pero sacar mi plaza en enero. Bien, pues este calendario cuando se os pase, como os decía, viene organizado diariamente con todas las asignaturas que tenéis que estudiar, las clases programadas, los simulacros, todo. ¿Qué ocurre? Que si por X motivo ese calendario no se ajusta a vuestra situación personal, pues imaginaos, en el calendario normalmente se pone un día de descanso, ¿no? Que suele ser el domingo. Pero da la casualidad, imaginaos que vosotros estáis trabajando y trabajáis los fines de semana. Y el único día que tenéis de descanso libre, pues es entre semanas. Perfecto. Pues le podéis escribir a vuestro tutor para que os adapte ese calendario a vuestra situación personal. Y en lugar de descansar el domingo, pues descansas el martes. ¿De qué manera esto beneficia vuestra preparación? Pues que no os perdáis absolutamente nada, que sintáis que vayáis al día y que las cosas que son importantes ver durante la semana las podáis ver adaptadas a vuestra situación o a las horas que tengáis disponibles, ¿vale? Lo mismo os digo, por ejemplo, si estáis en tercero o cuarto de carrera, entendemos que ahora mismo vuestra prioridad, evidentemente, pues tiene que ser aprobar y sacar la carrera, ¿no? De hecho, es el único requisito para poder presentarse al examen PIR, el haber sacado la carrera y el graduado en psicología. Como sabemos eso, pues si os matriculáis, tenéis que comentarle al tutor, oye, yo todavía estoy pues con el TFG, o todavía tengo pendiente una asignatura, tengo ahora exámenes, tal, pues para que el tutor diga, vale, pues vamos a organizar un poquito el planning, dime qué horario y qué días estás estudiando para que yo pueda adaptar el tiempo que tienes disponible para dedicárselo al PIR, poder de alguna manera meterlo e incluirlo de forma que cuando llegues a la fase de consolidación ya pasado el verano, pues llegues con una primera vuelta hecha a todo el contenido del temario. ¿Vale? Además, importante, bueno, para las personas que hayáis terminado la carrera y tengáis ahora disponibilidad para empezar a estudiar, perfecto, porque ya tenéis la carrera fresquita y todo eso, pues ya es base que lleváis para poder ir al examen PIR, que todo lo que os van a preguntar al examen PIR son cosas que ya habéis estudiado durante la carrera, ¿vale? Pero en el caso de que estéis todavía estudiando la carrera, todo lo que estudiéis también os va a servir para este examen. ¿Cuáles son las asignaturas que suelen verse? Pues psicología clínica, tratamientos psicológicos, evaluación psicológica, psicoterapia, psicología de la salud, psicología social, psicología del desarrollo, ¿vale? Os sonarán, ¿verdad? Psicometría, métodos de investigación, en fin, todas las cosas que habéis estudiado durante la carrera. Es verdad que en el examen PIR gana más importancia y el grueso del examen está dedicado a la parte de psicología clínica y tratamiento psicológico, como es obvio y normal, porque va a ser nuestra base para cuando empecemos la residencia, pero sí que, bueno, que hay muchas otras preguntas que van a darnos muchos puntos relacionadas con otras áreas que las estáis estudiando en la carrera y que os va también a sumar, digamos que va a ser recíproco, ¿no? Tanto para los exámenes de la universidad como para después el examen PIR. ¿El chatbot en qué consiste? Pues es el típico chat que aparece en muchas de las webs que vosotros entráis, donde puedes preguntar una duda y te contesta automáticamente mediante un sistema, bueno, en el que se analiza cuáles son las preguntas que más comúnmente van haciendo nuestros alumnos. Antiguamente, ¿cómo lo hacíamos? Pues tú tenías una duda, tenías que escribirle a tu tutor o al profesor de la asignatura, esperar, tampoco había que esperar mucho, pero bueno, esperar un día, un par de días a que el profesor o el tutor te respondiera la duda y entonces tú ya digamos que esa duda estaba resuelta, ¿no?
¿Qué ocurre? Que estábamos viendo que muchas veces pues, había preguntas muy repetidas que los alumnos iban teniendo y que al final pues, tenían que esperar mucho tiempo para responderse. Total, que lo que hicimos fue unificar todas las dudas, ver cuáles son las preguntas más comunes y hacer este chatbot para que cuando tú tengas una duda la preguntes y automáticamente ya te vaya contestando y tú puedas resolverla en el momento, ¿vale? Este chatbot además también se va actualizando, en fin, que es muy interesante porque facilita y dinamiza mucho el estudio. Bueno, tanto vais a ver, ¿vale? Porque los manuales os los vamos a dar en físico, pero también vais a tener la posibilidad de estudiar con los manuales en digital. Los manuales en digital son una maravilla porque son el mismo formato que el físico, pero lo podéis tener en vuestra tablet, bueno, en vuestro dispositivo, y permite tanto escribir como subrayar, señalar y también permite buscar por palabra, que imagínate, pues que estás tú tan tranquilo en, no sé, en el sofá y dices, uy, se me acaba de venir a la mente el nombre de Aaron Beck, pero no me acuerdo dónde salía, de qué hablaba, pues yo me voy al manual de clínica, lo pongo y automáticamente ya me dirige a la página, el tema, el párrafo donde habla de Aaron Beck, ¿no? Bueno, pues la manera que vais a tener de poder acceder a todos estos recursos es mediante la plataforma, ¿vale? Un campus virtual, ahí vais a tener acceso pues tanto al link para acceder a los manuales digitales, que esto va a ser mediante una aplicación, como los simulacros para poder descargarlos, también para corregir, para descargar las correcciones de los simulacros, las planificaciones, bueno, todo lo vais a tener disponible en la plataforma. La metodología que seguimos es pues centrada en el alumno, por eso intentamos pues que tengáis todos los recursos más disponibles y luego vamos a tener bueno, contamos con una herramienta que es, digamos, la Biblia del PIR, que es el libro gordo, ¿vale? El libro gordo de preguntas. Este libro contiene todas las preguntas PIR de los últimos 10 años, tanto el año en el que se ha preguntado, la pregunta tal cual, la respuesta correcta y un comentario en el que se explica por qué esa pregunta, bueno, por qué esa respuesta es correcta y por qué el resto no lo son. Entonces, esto es, bueno, va dividido por asignatura, en fin, es una maravilla porque si te sabes este libro, ya vas a saber más de la mitad del examen. Todos los años se repiten preguntas, a lo mejor no son preguntas literalmente exactas, pero sí los contenidos suelen ser muy parecidos, ¿vale? Entonces, este libro siempre insistimos en que al final del día dejéis un ratito para repasar, pues por ejemplo, si un día os toca estudiar el tema 4 de salud, pues que repaséis las preguntas que han caído en los últimos años del tema 4 de salud, ¿vale? Para ir reforzando esta parte. Luego, los profesores que os van a dar las clases son todos especialistas en esa asignatura, son personas pues jovencitas, súper simpáticas, cercanas, muy, 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 muy inteligentes, que os van a responder muchísimas dudas en el mismo momento y además que hacen las clases muy dinámicas, ¿vale? Las clases normalmente suelen ser larguitas, entonces, bueno, para que se os pase rápido, para que le saquemos el mayor provecho. Y por supuesto también vais a tener a mano en vuestro móvil las aplicaciones, tanto la de tarjetas. La de tarjeta consiste en que tú puedas ir repasando contenidos de una manera más libre, ¿vale? Más que de reconocimiento, como sería el examen tipo test, que favorezca el recuerdo. Bueno, vais a tener disponible esa aplicación, también la de podcast, donde os contamos en un audio todos los temas, la de preguntas de autoevaluación, bueno, vais a tener un montón de cositas a mano para ir repasando. Aquí os pongo algunas caritas de los profesores y de los tutores que están con nosotros. Como os decíamos, pues son personas cercanas que han hecho la formación PIR. Gran parte de ellos ya son psicólogos clínicos o todavía son residentes. Han pasado por lo mismo que tú vas a pasar. Y bueno, ya hemos visto que es el recurso mejor valorado y que son personas muy cercanas que siempre están muy pendientes de vosotros. Vale, pues resumiendo, os cuento, ¿vale? Ya podéis iniciar vuestra preparación independientemente de que hayáis o no terminado el grado. Yo os animaría a que en cuanto tengáis claro que el PIR os interesa y que esta forma y este método de estudio se adapta a lo que vosotros pensáis que podéis ir estudiando ahora, pues que cuanto antes empecéis, mucho mejor porque antes sacáis la plaza. Así de claro. Podéis elegir entre la modalidad online, que sería puramente telemática, o la modalidad presencial, que irá combinando una parte online y una parte presencial. En las dos vais a tener disponibles todos los recursos que os he comentado, las clases grabadas, la tutorización, todo. Y bueno, importante, que esto quiero que os quede claro porque también motiva, ¿no? A decir, venga, pues voy a intentarlo. Si no sacáis plaza a la primera con nosotros, porque sabemos que sacar la plaza a la primera es posible,
pero también es difícil, os vamos a dar la posibilidad de poder repetir el curso de manera completamente gratuita en el siguiente año. ¿Vale? Os ofrecemos esa garantía de repetición. Y por otro lado, como sabemos que la preparación PIR es una preparación exigente, que requiere mucho tiempo, que ya veréis, pues, que todos los conocimientos que vais adquiriendo son conocimientos importantes, que no se va a quedar en nada superficial, ¿no? Que efectivamente todo lo que estudiéis durante el PIR es lo que luego os va a dar la base teórica para poder prestar una atención en salud mental cuando ya tengáis vuestra plaza. Entonces, independientemente de que saquéis o no saquéis la plaza, nosotros os queremos avalar todo ese tiempo de preparación, todo ese estudio y todo ese conocimiento que vais a ir adquiriendo con un máster, ¿vale? Este máster va incluido en la matrícula, está convalidado con hasta 60 créditos y además os puntúan en bolsa, ¿vale? Que una vez que ya saquéis la plaza, terminéis la residencia y empecéis de psicólogo clínico, podéis unir este máster para que os sume puntos en bolsa, ¿vale? Y eso, pues ganar puntitos de cara a la oposición ya oficial y en futuro, pues que tengáis más facilidad para poder tener una plaza fija, ¿vale? En el caso de que estéis pensando en matricularos en sede presencial, os dejo aquí una fotito con las sedes que hay actualmente, ¿vale? Sevilla, desde donde yo os estoy dando esta charla. Después tendríamos Alicante, Barcelona, Bilbao, Málaga, Oviedo, Salamanca, Madrid, Granada, Córdoba, Santiago y Murcia. Pues de la que os pille más cerquita. Si deciros que hemos formado a más de 100.000 sanitarios, tanto en sedes presenciales como de forma online. ¿Vale? Ambas dos pues son igual de recomendables, ya un poco en función de lo que se adapte a lo que creéis que a vosotros os sirve más. ¿Cuál va a ser el precio promocional que os ofertamos por asistir a esta charla? Os cuento, ¿vale? Podéis matricularos ahora mismo por 100 euros. En el caso de que optéis por la modalidad presencial, el pago en cuotas, ¿vale? Por el que no os vamos a cobrar ningún suplemento ni ningún interés, se va a quedar en 2.132 euros, ¿vale? Pagando una matrícula de 100 euros ahora y el resto fraccionado en 7 cuotas de 290 euros. En el caso de que lo queráis pagar de una vez, sí que os hacemos un descuentito de un 10%, que se os quedaría en total 1.918 euros, ¿vale? Fuera de charla, es verdad, pues que se nos va un poquito más el precio, sería 2.332 euros. Entonces, bueno, bastante interesante el descuento. Yo os animaría a aprovecharlo ya que habéis asistido a la charla. En el caso del online, pues un poco lo mismo. El pago en cuotas se os quedaría sin intereses en 1.648 euros, pagando la matrícula ahora de 100 euros y el resto fraccionado en 7 cuotas de 221 euros. En un pago único también nos hacemos un 10% de descuento que se os queda en 1.483 euros. El precio fuera de charla es 1.848 euros, o sea, también un descuento importante el que os estamos haciendo. ¿Cuál es el código que tenéis que aplicar para poder matricularos y beneficiaros de este descuento? Matrícula 100, ¿vale? Tal cual os lo pongo ahí. En todo caso, si os queda alguna duda sobre cómo aplicar esta beca, este descuento, sobre cuáles son los pasos que hay que dar para matricularse, la información de otros cursos, porque bueno, a lo mejor decir, mira, yo estoy muy interesado en el PIR, pero ahora mismo no me decido y me gustaría hacer otro tipo de formación, máster, experto, nosotros tenemos un montón de cursos disponibles, bastante bien de precio y muy asequibles, que además también puntúan en bolsa. Entonces, bueno, que sepáis que si necesitáis información sobre algún curso, pues tú me dices, mira, es que yo estoy muy interesada en hacer algún máster sobre infantil, ¿no? O sobre cursos de meditación. Pues que sepáis que tenemos muchos cursos disponibles que podéis contar con nosotros para preguntarnos dudas y poder informar. ¿Cuáles son las vías de acceso y de consulta que tenéis con nosotros? Está nuestra compañera Zuri, a la que podéis hablar por WhatsApp, ¿vale? O por teléfono, que sería 677 60 67 36. Después os animo a bichear un poquito nuestra web, www.amireducacion.com. Ahí os explican pues sobre todos los cursos que hay, incluyendo el intensivo, que es el que yo os he contado, pero bueno, también sobre otros cursos, como os decía, pues ahí está toda la información. Os animo también a seguirnos en redes, en el Instagram de @pirpsicología, porque ahí, además de contaros pues, mucha información sobre lo que es el PIR, se os va actualizando sobre cuándo es la próxima fecha, los plazos para inscribirse, pues, por ejemplo, charlas como esta en las que podéis asistir para recibir información. También publicamos pues, muchos memes, muchos vídeos así más de entretenimiento, bueno, para que durante la preparación PIR también os sintáis así acompañados en esos ratitos de descanso con las redes sociales. Y cualquier duda que queráis comentar por correo, pues nuestro mail es info@academiapir.com.
¿Vale? Por nuestra parte, pues os esperamos. Lo que queremos es juntos que luchemos y os acompañaros a por vuestra plaza. Y estamos seguros, pues, de que muy prontito muchos de vosotros vais a estar ya disfrutando de la residencia. ¿Vale? Me voy a venir al chat para ver si hay preguntas. Ahí estoy viendo aquí que me habíais dicho lo del audio, ¿no? Que se escucha muy flojito. Perdonad, pues es que no podía subir el volumen y no me había dado cuenta de que no se estaba escuchando. ¿Tenéis alguna duda de las cosillas que os he ido contando? Pues sobre el examen PIR, la preparación PIR, el curso, precio. Vale, por aquí preguntáis dos preguntas. ¿Los pacientes cuando lleguen a nosotros en consulta vendrán derivados del psiquiatra ya con su diagnóstico de patología mental o somos nosotros los que diagnosticamos al paciente? Vale. Pues mira, Bernardo, nosotros vamos a tener exactamente la misma competencia que el psiquiatra, tanto para hacer la valoración como el diagnóstico y también para la indicación de tratamiento. Lo único que nosotros no podemos hacer es prescribir medicación, ¿vale? Cuando nosotros atendemos al paciente en consulta, de donde viene es del médico de atención primaria generalmente. También podemos atender a pacientes que vienen derivados del servicio de urgencia. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Un paciente que sufre pues, una agorafobia. Va a su médico de cabecera, el médico de cabecera hace una valoración y si considera que este cuadro de agorafobia supone una interferencia importante en la vida del paciente que requiere, además de un tratamiento, que normalmente el tratamiento de la agorafobia puede ponerlo y prescribirlo al médico de cabecera, pero considera que también necesita una valoración por salud mental, se deriva a la unidad de salud mental comunitaria. En esta unidad de salud mental te puede tocar de manera indistinta un psiquiatra o un psicólogo clínico, ¿vale? Entonces, ambos dos vamos a recoger historia clínica, vamos a hacer una exploración psicopatológica, vamos a poner un diagnóstico y vamos a establecer cuál sería el tratamiento más indicado para el paciente. Imagínate que el psiquiatra ve al paciente que ya tiene una medicación puesta por parte del médico de cabecera, que la medicación de momento parece que le está sentando bien o que directamente no hay medicación y que el paciente no desea medicación, ¿no? Que desea un tratamiento más psicoterapéutico. Pues el psiquiatra lo que puede hacer es una interconsulta con psicología y ya psicología clínica se encarga de continuar con el paciente. Te pongo otro ejemplo. Este mismo paciente que acude a primera consulta, pero le toca un psicólogo clínico y el paciente lo que tiene pues es un trastorno bipolar. Normalmente el trastorno bipolar, normalmente, ¿vale? Uno de los tratamientos que ha indicado es el tratamiento psicofarmacológico. Bien, pues nosotros a lo mejor podemos pues, poner el diagnóstico y hacer un tratamiento psicoterapéutico a nivel de psicoeducación, familiar y tal, pero hacer una consulta con el psiquiatra para que el psiquiatra le vaya revisando cómo va con la medicación. ¿Vale? Otra manera que tiene de acceder la población a salud mental es pues, mediante el circuito de urgencia. Pues, por ejemplo, mediante si una persona hace un intento de suicidio o presenta un brote a nivel, una descompensación psicótica o cualquier cosa, a lo mejor nunca ha tenido un contacto previo con salud mental, el primer contacto que tiene es por el servicio de urgencia y ya desde urgencia se deriva directamente a las unidades de salud mental. ¿Vale? Y preguntáis cuando pregunta también Bernardo, cuando se terminan los 4 años de residencia, ¿cómo se busca empleo en otros hospitales? Pues normalmente entregando currículum, Bernardo. Yo, por ejemplo, en mi hospital ni siquiera tuve que entregar currículum porque ya me conocía el hospital. Entonces, bueno, pues yo le escribí al jefe, le dije que estaba interesada en continuar en mi hospital. Poco después salió una convocatoria de interinidad, eché la solicitud y pude cogerla. ¿Vale? Pero si te interesa trabajar en otro hospital, pues puedes mandar tu currículum, decir, mira, soy psicólogo clínico, estoy interesado, y van saliendo contratos. Es verdad que luego estaría la parte de lo que se llama la OPE, que es la oposición para ser ya psicólogo clínico con una plaza fija en un hospital, que se convoca todos los años y que normalmente pues vamos trabajando, ganando puntitos, y cuando llega la hora de presentarse a la oposición, pues ya esto es en función de años, ¿no? Pero que sepáis que no suele haber dificultad para poder sacar poder coger el contrato cuando terminamos. Vale, pregunta Leticia, si consigues plaza en una ciudad que no es la tuya, en la que tendrías que pagar alquiler, ¿te dan un dinero extra para el alquiler? ¿El salario PIR cambia en función de si estás en una gran ciudad o en un pueblo? Pues mira, Leticia, esta pregunta es interesante porque el dinero de ayuda para el alquiler no te lo da como tal el PIR. O sea, el sueldo lo va a establecer cada hospital independientemente de tus circunstancias personales. Pero es verdad que hay ayudas al alquiler que tú puedes pedir y que normalmente con el salario y con el sueldo PIR te suelen conceder. ¿Vale?
Y luego el salario PIR cambia en función de gran ciudad o pueblo, no tanto en función de eso, sino más bien según el hospital. Hay hospitales que tienen más posibilidad de hacer guardia, entonces en esos hospitales cobras un poquito más, y hay hospitales donde no tanta y entonces cobras un poquito menos. Pero no tiene que ver tanto con lo grande que sea la ciudad ni nada de eso. Y luego decís por aquí, claves para sacar el PIR a la primera con el curso intensivo, asumiendo que una parte de suerte, claves, consejos. Pues mira, yo lo que os diría, lo primero es que confiéis en que podéis hacerlo, porque el hecho de empezar a estudiar sabiendo que eso puede tener su fruto, ya hace que enfoquéis el examen PIR con mucha motivación. Y después, desde el principio, ver muy bien las clases y hacer simulacros. O sea, el hacer simulacros desde primera hora, aunque creáis que no tenéis preparación, que todavía no habéis visto todo el temario, que todavía os queda mucho, sí, todavía queda mucho, pero el que podáis ir haciendo simulacros y exámenes PIR desde el principio os va a dar una soltura y os va a permitir ir ganando tanto experiencia como conocimiento, que de verdad que es una parte sustancial para sacar plaza a la primera. ¿Vale? Luego también os diría que os apoyéis mucho en vuestro tutor y que os organicéis, bueno, es que el tema de la organización es importante. Si os organizáis de manera que podáis seguir un calendario realista de unas horas concretas y que sean eficientes, perfectamente posible sacar plaza PIR a la primera. ¿Vale? Muy bien. ¿Decís cuántas opciones de respuesta hay por pregunta? 4. Hay un examen tipo test con 4 opciones de respuesta, solo una es válida. Y son 200 preguntas más 10 de reserva. Las de reserva las suelen poner por si hay alguna de las generales que se anula por algún motivo, pues cogen una de estas de reserva. De nada. Muy bien. Decía, ¿es más recomendable hacer el curso intensivo o el de larga duración? A ver, Israel, yo os recomiendo que os matriculéis en el intensivo porque os podéis matricular ya y os va a permitir que el año que viene podéis presentaros al examen PIR pues con toda la materia estudiada. ¿Vale? Y como si no sacáis plaza a la primera, os regalamos otro año, pues podéis presentaros con tranquilidad de que tenéis esas dos oportunidades. Sí, mira, justo Marta me está preguntando por la beca. Sí, Marta, ahora mismo la voy a hacer. Ya voy a hacer el sorteo de la beca. Ahora os voy a contar cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Y preguntáis, ¿penalizan las mal? ¿Te refieres al examen, no, María Belén? Exacto, las que, mira, las opciones de respuesta correcta suman 3 puntos, las opciones falladas restan 1 y en blanco ni suman ni restan. Normalmente compensa arriesgarse porque te quitan solo un punto, pero si aciertas ganas 3. Yo es que soy de las que se arriesga. De nada. Vale, pues si os parece vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Os cuento. El sorteo se va a hacer de una beca del 100% para el curso intensivo, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer entre las personas que os habéis registrado en la charla. Tengo aquí abierto, ¿vale? Voy a compartir pantalla para que lo veáis. Tengo aquí abierto, pues, una aplicación para poder elegir un número aleatorio desde el número 1 hasta el 90. Sois un total de 90 registrados. Pues el número que salga, ahora os voy a comentar. En este Excel de aquí, que no puedo abrir, ¿vale? No puedo abrir, explico, porque aparecen vuestros nombres, apellidos, correos, datos, en fin. Por tema de confidencialidad no podemos poner tal cual la lista, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a generar un número aleatorio y el número que aparezca en el resultado, yo me voy a ir a la lista, voy a dejar de compartir pantalla para que pues para que no haya, no compartamos vuestros datos. Y en esa lista voy a buscar el número que salga y al que pues el nombre que salga lo diré para que sepa que es la persona a la que le ha tocado la beca. Una vez que ya terminemos, pues desde la academia nos pondremos en contacto por mail con la persona a la que le haya tocado. ¿Vale? ¿Todo claro? Todo claro, ¿verdad? Vale. Venga, pues vamos a hacer el sorteo. Os cuento. Venga, vamos a hacerlo del 1 hasta el 90. Vamos a darle a generar número. Vale, y el ganador o ganadora del sorteo va a ser el número 53. ¿Vale? El 53. Voy a dejar un segundito de compartir pantalla para ver la lista. Un momento. Vale. Y voy a buscar el número 53, que se llama Pilar. Pilar Zan.
No sé si está por aquí. Pilar, ¿estás aquí? Me parece que no, ¿no? Bueno, Pilar, pues enhorabuena. Eres la ganadora de la beca del 100%. Cuando veas esto, pues te llevarás una sorpresa muy grata. Y bueno, espero que lo disfrutes y lo puedas aprovechar, ¿vale? Mis compañeros se pondrán en contacto contigo. Y bueno, chicos, el resto ya sabéis que podéis beneficiaros igualmente por haber asistido a esta charla del descuento que os comentaba, ¿vale? Os dejo un momentito la diapo con los precios una última vez antes de irnos, para que no quede ninguna duda. A ver, aquí está. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, espero que esta charla os haya servido para aclarar dudas, para motivaros, para animaros a por fin dar el paso de empezar a estudiar el PIR y que sepáis que, bueno, que con nosotros vamos a estar encantados de acompañaros durante todo este proceso. ¿Vale? Os mando un abrazo muy fuerte, muchísimo ánimo y os esperamos por aquí prontito. Hasta luego.